Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera, porque la Armada de México llevó a cabo una gran redada contra una red de tráfico de personas. Se empezó a detener una a una las embarcaciones que llegaban cada día de Cuba a México. Lo que se incautó en esa redada contra la red de tráfico de personas dejó a todo el mundo boquiabierto. Esta ola migratoria de una magnitud sin precedentes, que se extiende desde Cuba hasta México, ha dejado de ser simplemente el viaje de unas pocas personas que emprenden el camino con la esperanza de una vida mejor. Nos encontramos ante un movimiento de gran envergadura y minuciosamente planificado que está sacudiendo de raíz todos los equilibrios políticos y económicos de la región. Si echamos un vistazo a Cuba, no es difícil entender por qué se ha llegado a esta situación. La crisis económica cada vez más grave en la isla, los cortes de electricidad y el hecho de que incluso el acceso hasta alimentos básicos y productos sanitarios se haya convertido en un lujo, están obligando a la gente a abandonar su país. Sin embargo, al observar el perfil de los grupos detenidos y las rutas que utilizan, queda muy claro que estos viajes no son decisiones tomadas de improviso. En segundo plano operan redes profesionales de tráfico de personas que gestionan un presupuesto de millones de dólares. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Tenemos más información. La Armada de México desarticuló una gran red de tráfico ilegal. Se detuvo a una banda criminal que traía en embarcaciones a México, sobre todo a migrantes procedentes de Cuba. Los propios migrantes cubanos que se encontraban entre ellos demostraron a todo el mundo lo necesaria que era esta operación. Por su parte, el gobierno de México no se quedó de brazos cruzados ante esta enorme oleada que llegaba a sus fronteras, y su respuesta fue mucho más dura de lo esperado. Mientras las fuerzas navales intensificaban las patrullas marítimas hasta un nivel sin precedentes, se puso en marcha un proceso de expulsión increíblemente rápido para los migrantes detenidos en tierra. Como era de esperar, esta situación provocó la inmediata reacción de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no parece dispuesto a dar marcha atrás. De hecho, los detalles que han salido a la luz en las últimas operaciones ponen de manifiesto que no se trata solo de una cuestión de migración, sino de una gigantesca economía del crimen. Solo en los últimos meses se ha desarticulado una gran red a la que se le atribuye haber introducido en el país a unos 10,000 cubanos. México ha empezado a tomar nuevas medidas radicales contra los inmigrantes. Los inmigrantes que viven en México ya no podrán entrar en el país cuando quieran. Se han iniciado los procedimientos de deportación, empezando por los cubanos. El objetivo final de los migrantes no es, por supuesto, quedarse en México para trabajar en empleos mal remunerados, sino cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha cerrado literalmente las fronteras. Debido a las estrictas políticas anti-inmigración de la administración Trump y a las intransigentes medidas de seguridad militar adoptadas en la frontera, México, que antes era solo una ruta de paso para cientos de miles de personas que no podían cruzar la frontera, se ha convertido de repente en una enorme sala de espera, en un lugar de residencia obligatoria sin salida. El presidente Trump se involucró directamente en el asunto y, al responsabilizar a México de esta acumulación en la frontera y amenazarle con duras sanciones económicas y aranceles, la tensión diplomática alcanzó su punto álgido. El gobierno de Washington, al hacer recaer toda la culpa en su vecino del sur, está enviando un mensaje claro. Si no detienen esta afluencia en su propio territorio y no actúan como zona de amortiguación para nosotros, pagarán un precio comercial y económico muy alto. Por su parte, México se ve obligado a jugar un difícil juego de equilibrio ante estas amenazas. La líder del país, Claudia Sheinbaum, intenta mostrar una postura firme que satisfaga a la opinión pública nacional frente a esta actitud prepotente y amenazante de Estados Unidos. Sheinbaum, que señala que la cuestión migratoria es un asunto de soberanía interna de México, afirma con claridad que las puertas están cerradas a las injerencias externas y al chantaje. Aunque esta declaración ha sido bien recibida como un claro reflejo de la política de no someterse al dominio de Estados Unidos, que América Latina ha adoptado desde hace tiempo, la realidad detrás de las cámaras es muy diferente. Bueno,
decíamos hace rato, escuchábamos hace rato información desde por fin se han empezado a aplicar medidas estrictas en las zonas fronterizas de México. La población mexicana llevaba mucho tiempo quejándose de los inmigrantes cubanos y el gobierno ha decidido actuar. Además, cuando se supo que entre los cubanos había personas que formaban parte de los cárteles, se puso en marcha la operación de inmediato. La repentina afluencia de población extranjera a las zonas fronterizas y las grandes ciudades de México agravó aún más el problema de vivienda que ya existía en el país. Los alquileres se dispararon y los parques y plazas se llenaron de tiendas de campaña improvisadas. Con la generalización del trabajo no declarado, los ciudadanos mexicanos de bajos ingresos se enfrentaron de repente en el mercado laboral a la competencia de una mano de obra nueva, precaria y dispuesta a trabajar por un salario mucho más bajo. La saturación de los servicios públicos, desde los hospitales hasta las escuelas, está generando malestar entre los ciudadanos. Como es lógico, esta situación ha dado lugar a murmullos entre la población local, que se han convertido en una tensión social que va en aumento y está a punto de estallar. El gobierno es muy consciente de que, si no logra rebajar esta tensión, su propia estabilidad económica y política correrá peligro. Porque esta postura independiente en la arena política no supone en absoluto un alivio para los migrantes dentro del país. Al contrario, bajo la presión que ejercen las amenazas de sanciones de Trump, las medidas de seguridad sobre el terreno se han vuelto aún más despiadadas y se han intensificado. Las fuerzas de seguridad mexicanas ya no se limitan a perseguir a los recién llegados en los pasos fronterizos o en las costas. El gobierno de México, con el fin de acabar con este gigantesco sector de tráfico ilegal creado por las bandas, ya no se conforma con el seguimiento físico, sino que ha comenzado a actuar también contra la dimensión financiera del asunto, es decir, contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, la realidad sobre el terreno y las experiencias pasadas nos muestran algo muy claro. Por muy estrictamente que se vigilen las fronteras, por mucho que se aceleren los procesos de deportación, las personas desesperadas no dudan en recurrir a rutas mucho más mortíferas, oscuras e imposibles de controlar. En este momento no nos enfrentamos a un simple problema de violación de fronteras que pueda resolverse en unas semanas o reprimirse con medidas policiales. Se trata de una crisis con raíces profundas que sacude de raíz la política de la región, los equilibrios comerciales y las relaciones diplomáticas entre dos grandes países, Estados Unidos y México. En el futuro, las medidas que se tomen en Washington y Ciudad de México determinarán si estas duras medidas acabarán realmente con la migración o si, por el contrario, enriquecerán aún más a los traficantes de personas y arrastrarán a la región a un caos nuevo y mucho mayor. A decir verdad, México se ha dado cuenta de que ya no puede soportar esta enorme carga que se acumula en sus fronteras, y la época en la que era un país de paso tolerante para los migrantes ha llegado oficialmente a su fin. El gobierno, tomando las riendas por completo, está aplicando sin piedad las políticas migratorias más duras e intransigentes hasta la fecha. Los controles de identidad calle por calle, las decisiones de embarcar a las personas en un avión y expulsarlas de inmediato, y el rechazo sistemático de las solicitudes de asilo se están convirtiendo en la nueva normalidad.